Vamos a resolver un ejercicio de magnitudes vectoriales que nos va a ayudar a poder comprender la descomposición de vectores. Nos piden hallar las componentes cartesianas. En realidad lo que nos están pidiendo es cuál es el componente en el eje X, cuál es el componente en el eje Y. Eso es lo que nos están diciendo a nosotros que quieren que podamos conocer, teniendo en cuenta que este es el vector A que nos están indicando, ¿sí? Y que nos van diciendo su módulo, fíjate que en cada caso tenemos el módulo, y nos van dando el ángulo que forma con el eje X. Tomé el ejemplo B, el ejercicio B, para hacer con vos. Fíjate que el ángulo θ es igual a 240 grados, nos dan el módulo que es de 3, eso sería el P, el módulo de este vector. ¿Y qué hago? Me planteo qué función trigonométrica me va a ayudar. Como venimos diciendo siempre en estos ejercicios, lo fundamental es usar trigonometría para componer y para descomponer. Entonces yo voy a mirar que mi eje X va a estar dado por el cateto adyacente pensando en este triángulo, y esa función trigonométrica entonces la voy a vincular con el coseno. En cambio, mi eje Y va a estar vinculándose como el cateto opuesto, y eso me lo va a dar entonces el seno. Son las dos funciones trigonométricas que yo puedo vincular para cada uno de estos ejes. Entonces, ¿qué me planteo? Me planteo que el coseno del ángulo que yo estoy trabajando es igual a la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Yo sé que esta hipotenusa que va a ser el módulo de este vector, porque estamos trabajando en valores concretos, ¿sí? En números escalares, son magnitudes escalares. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a despejar primero, ¿sí? Paso la hipotenusa para el otro lado, reemplazo ahora, y una vez que reemplazo puedo calcular cuál es entonces la componente cartesiana en el eje X. Por el otro lado, planteo exactamente lo mismo teniendo en cuenta el seno. Fíjate que planteé la función trigonométrica con el ángulo en estudio. Nuevamente despejo, me queda el cateto opuesto como mi incógnita, reemplazo y logro entonces tener este valor. Con la componente cartesiana del eje X y con la componente cartesiana del eje Y, cuando las junto llego a tener cuál es realmente este vector. Fíjate que me da menos 1.50 menos 2.60. ¿Qué tengo que chequear ahora? Que sea coherente con el dato que yo estoy teniendo. Fíjate que estoy en el tercer cuadrante. Son negativos los X y son negativos los Y. Como lo sabemos porque asumimos siempre que el positivo es el primer cuadrante. Entonces, cuando obtenés las componentes cartesianas, es fundamental que vos puedas verificar que justamente el vector con el que estás trabajando sí se encuentre de manera coherente con las componentes que vos obtuviste. Fíjate que es un ejercicio sencillo, que en realidad no presenta mayor dificultad, que como ya te fui contando anteriormente en esta unidad, son conceptos e ideas que tenés que poder manejar porque vas a necesitarlos muchas veces en diferentes ejercicios que vayamos haciendo en el resto de los temas.